Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos movimiento rectilíneo uniforme. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto. Cinemática. Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. Segundo concepto. Desplazamiento. Es el cambio en la posición de un cuerpo. Su unidad en el sistema internacional es metro. Tercer concepto. Velocidad. Es la relación entre el desplazamiento de un cuerpo y el tiempo que empleó en ello. Su unidad en el sistema internacional es metro sobre segundo. Cuarto concepto, movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta y sucede con velocidad constante. Quinto concepto, ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. El desplazamiento es igual a la velocidad por tiempo. Parte 2, saber hacer. Número 1, objetivo. Demostrar el cumplimiento de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme determinando la velocidad del cuerpo. 2. Procedimiento. Medir el desplazamiento que realizará un vehículo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme con la ayuda de un cuentakilómetros y el tiempo que emplea en dicho desplazamiento con un cronómetro. Luego reemplazar dichos datos en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme para determinar la velocidad del vehículo. A esta velocidad se le llamará velocidad teórica. Medir la velocidad que lleva el vehículo con la ayuda del velocímetro que viene incorporado en el vehículo. A esta velocidad se le llamará velocidad experimental. Repetir este proceso 3 veces, variando la velocidad del vehículo. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador Física, Animaciones, Simulaciones. En esta experiencia vamos a necesitar algo que se mueva con velocidad constante, con movimiento rectilíneo uniforme. Ese algo será un vehículo. Ahora bien, en esta experiencia tenemos que demostrar que la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme realmente se cumple. Y para ello pondremos en marcha este vehículo para que se desplace con velocidad constante un determinado tramo y mediremos dicho desplazamiento con la ayuda de un cuentakilómetros que vendrá incorporado en el vehículo. Es aquí donde vamos a leer el desplazamiento del vehículo. Estará en kilómetros, pero tendremos que llevarlo a metros para trabajar todo en el sistema internacional. El tiempo que emplee el vehículo en realizar su desplazamiento se medirá en este cronómetro digital, en segundos. Con los datos de desplazamiento y el tiempo podremos calcular la velocidad despejándola de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. A esta velocidad se le llamará velocidad teórica porque será obtenida mediante fórmula. Luego encontraremos la velocidad de forma experimental. Experimental significa no mediante fórmula, sino mediante un aparato de medición. Ese aparato será el velocímetro. Este velocímetro, que también viene incorporado en el vehículo, me va a indicar la velocidad que habrá mantenido constante el vehículo en su movimiento. Vamos a repetir este proceso 3 veces, variando la velocidad del vehículo. Y en los 3 casos tendremos que notar que la velocidad teórica, la que se obtiene mediante fórmula, y la velocidad experimental, la que se obtiene mediante el velocímetro, tienen que ser iguales o casi iguales para poder afirmar que la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme realmente se cumple. Si no, no. Comencemos. Bien, ahí tenemos el vehículo ya entró en movimiento. Vamos a esperar a que avance un determinado tramo. Bien, hasta aquí. Leamos en el cuentakilómetros. El desplazamiento del vehículo en este tramo fue de 0,066 kilómetros. Llevando a metros sería 66. Ahora leamos el tiempo en el cronómetro digital. Fue de 13,1 segundos. Y la velocidad en el velocímetro, 5 metros segundos. Apuntemos esos datos y ahora vamos a repetir el proceso cambiando la velocidad. Comencemos. Bien, ahí lo tenemos, ya se está desplazando a velocidad constante. Bien, que hasta ahí sea el segundo tramo. Veamos cuánto fue su desplazamiento en este otro tramo. Fue de 0,054 kilómetros. Eso en metros sería 54. Ahora midamos el tiempo en el cronómetro digital, fue de 5,4 segundos. Finalmente, la velocidad en el velocímetro fue de 10 metros segundos. Apuntemos esos datos y pasemos
al tercer proceso. Comencemos. Bien, ahí tenemos al vehículo moviéndose a velocidad constante. Bien, acabo de finalizar este tramo. Vamos a leer su desplazamiento en el cuenta kilómetros. Es de 0,090 kilómetros. Eso sería 90 metros. Ahora en el cronómetro digital el tiempo que empleó en ese tramo fue de 6 segundos. Y la velocidad en el velocímetro 15 metros segundos. Apuntemos esos datos y ahora nos iremos a la tabla para tabularlos y analizarlos. Bien, aquí te presento la tabla donde ya he introducido los datos que habíamos apuntado en las mediciones. Recordemos que hemos hecho un mismo proceso 3 veces, variando el valor de la velocidad constante que mantendría el vehículo durante su movimiento. Primeramente he colocado los datos de desplazamiento de cada proceso, luego los de tiempo y luego los de velocidad experimental. La velocidad experimental, recordemos, es la que se obtuvo mediante el aparato de medición, el velocímetro. Finalmente está la velocidad teórica, que es la que se obtiene aplicando fórmula. Aplicando la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que indica que el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. De aquí despejé la velocidad, quedándome desplazamiento sobre tiempo. Eso apliqué en cada caso. Por ejemplo, en el primer caso, la velocidad 1 es igual al desplazamiento 1. El desplazamiento 1 tiene el valor de 66 metros. El tiempo 1, 13,1 segundos. Eso reemplacé, coloqué en la calculadora y el resultado fue 504 metros segundos. Lo mismo hice para determinar la velocidad 2 y la velocidad 3, cuyos resultados fueron 10 y 15 metros segundos respectivamente. Como podrás notar, los valores de velocidad teórica y velocidad experimental son prácticamente iguales en los tres casos. Concluimos en que, debido a que los valores de la velocidad experimental, la que se obtiene mediante el aparato de medición, y los valores de la velocidad teórica, la que se obtiene mediante fórmula, son prácticamente iguales, afirmamos que la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme sí se cumple. Parte 3. Saber ser. No estuvo tan difícil, ¿cierto? Mira, quiero enseñarte otra cosa que tal vez esté un poco más difícil, pero que es importante. Es necesario que sepas darle valor a tus palabras, que cumplas lo que prometes. Porque no cumplir una promesa equivale a mentir, y mentir está mal, eso lo sabemos. Recuerda, una buena persona cumple sus promesas, es una persona de palabra. Sé una buena persona.